Les comentaba entonces sobre estos tres sistemas: representación proporcional, dimos algunos de los ejemplos, mayoría, tuvimos el caso de Reino Unido y tenemos sistemas mixtos. Entonces ahora la oposición está planteando un argumento falaz, parten de premisas falsas, diciendo que se les tendrían que asignar un mayor número de espacios, de diputaciones en el Congreso que fuera acorde al porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas el 2 de junio. Entonces dicen, si yo obtuve el 10% de los votos, ¿por qué no tengo el 10% de las diputaciones? Bueno, porque si no se han dado cuenta, estamos en un sistema mixto. Pues parece que la señora Kenia López Rabadán no ha leído la Constitución. Y es que el cinismo de Kenia López Rabadán es una danza de hipocresías. Es un despliegue de ironía y desfachatez. La senadora Kenia López Rabadán, veterana de las artimañas políticas y colaboradora incondicional del Partido Acción Nacional, ha lanzado una vez más sus dardos envenenados hacia la coalición verde, Morena, Partido del Trabajo. Con un tono que roza a la desesperación, ha afirmado sin titubeos que esta coalición busca robarse la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, utilizando reglas que en un giro tragicómico del destino fueron diseñados por sus compañeros de Acción Nacional y del PRI. Hoy, amigos y amigas, hace 2 décadas que está funcionando ese tipo de sistema, pero parece que la senadora no entiende que el día 2 de junio el pueblo de México le dijo a Claudia Sheinbaum: aquí tienes la mayoría calificada, pero reforma el Poder Judicial que está podrido. Hoy el Poder Judicial, como todos sabemos, sirve hacia un partido político o a una coalición que es PRI, PAN, PRD. Además sirve a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes del cártel, de los cárteles. Amigos, vamos a ir a este video de la señora, después vamos a ir a un video de Morena, donde el diputado Almaguer le explica con peras y manzanas cuál es el procedimiento, cuál es el modo de que se están repartiendo las plurinominales. Amigos, vamos a ir al video. Si tú eres un partido que estás coaligado, la racionalidad te dice que la sobrerepresentación que le das a esa coalición debe tener un tope. Estos señores de Morena, ¿qué quieren? Quieren que no sea así. Ellos quieren que se separe el 8% por partido. Pero no es el espíritu del... Es que no. Acuérdate que en la LEGIPE no había diferenciación. O sea, digamos, ¿cómo tratar de explicártelo? Si tú tienes como partido el mismo propósito, el mismo plan C, incluso los militantes de Morena se fueron a ocupar los espacios de las candidaturas del Verde, es obvio que están pensando igual y se tienen que tratar igual. Pero es que eso no dice, eso es lo que usted interpreta, no es lo que dice la ley. No. La Constitución dice que es por partido. La Constitución lo que dice es que no puedes pasar del 8%. Sí. Y lo que nosotros decimos es el partido y la coalición en este momento son lo mismo. No puedes diferenciarlos porque si no entonces haces una hiperrepresentación y violentas efectivamente el sentido del voto. Sí, pero el momento, ahora que todavía no está la votación nacional emitida definitiva, todos los ejercicios que se han hecho por el gobierno, por los partidos, por los medios de comunicación, coinciden en el número. Muchísimo a los medios de comunicación. No, porque se hace por partido, no está haciendo con base en la ley, no está haciendo ninguna interpretación. No puedes hacerlo por partido porque hoy, en este momento, el partido, eso es lo que vamos a argumentar, lo que vamos a argumentar en términos, digamos, ya del expediente, es que no puedes hacer una diferencia, o sea, es lo mismo hoy una coalición que el partido, es lo mismo.
Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia del diputado Amlet García, donde explica con peras y manzanas cuál es el procedimiento de la repartición de las diputaciones plurinominales. Amigos y amigas, vamos a ir al video porque eso también te ayudará mucho para que estos de la derecha no traten de confundir, como siempre, con mentiras al pueblo de México. Vamos a ir al video del diputado Almaguer. Les comentaba entonces sobre estos tres sistemas: representación proporcional, dimos algunos de los ejemplos, mayoría, tuvimos el caso de Reino Unido y tenemos sistemas mixtos. Entonces ahora la oposición está planteando un argumento falaz, parten de premisas falsas, diciendo que se les tendrían que asignar un mayor número de espacios, de diputaciones en el Congreso que fuera acorde al porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas el 2 de junio. Entonces dicen, si yo obtuve el 10% de los votos, ¿por qué no tengo el 10% de las diputaciones? Bueno, porque si no se han dado cuenta, estamos en un sistema mixto. Por un lado están los distritos de mayoría y por el otro lado la asignación de diputaciones de representación proporcional. Significa entonces que tenemos dos pies o dos pasteles. Un pastel tiene 300 rebanadas, que es el de mayoría, y ahí se asigna una rebanada al partido político o coalición que gana cada uno de estos distritos. Y por el otro lado tenemos las 200 de representación proporcional que se asignan conforme al porcentaje de votos. ¿Qué dice la Constitución? Pues no hay que mezclar estos dos pasteles. Establecen reglas para la configuración del Congreso, está en el artículo 54, fracción cuarta y quinta de la Constitución. El 54, fracción cuarta, establece que ningún partido político, así en lo individual como partido, puede tener más de 300 diputaciones. Y la fracción quinta establece que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación, es decir, 8% más de escaños en relación a la votación que obtuvieron en las urnas. Con estos dos límites, pues entonces se diseña nuestro sistema mixto. No tenemos duda que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal en otra instancia pues van a confirmar estas reglas que existen desde hace mucho tiempo, y hay una discusión de parte de la oposición si debería de interpretarse como coalición, y hacen referencia a legislaciones que no están vigentes y queremos darle un poco de contexto a ese punto. Miren, este es un documento que encontré en internet y es una impresión del PREP de las elecciones del año 2000, donde viene presidente, Senado y Cámara de Diputados. Si ustedes advierten, hay que hacer un poco de zoom, pero el logo del Partido Acción Nacional en esa coalición está acompañado del logo del Partido Verde. Así funcionaban las coaliciones en el año 2000. Y el logo del PRD está acompañado de otros 4 partidos políticos. Siguiente, por favor. Ahí está un poco más cerca. Se empieza a distinguir. Siguiente, por favor. Y así es como se conformaba la coalición. Esa coalición se llamó Alianza por México, postuló al ingeniero Cárdenas a la presidencia de la República y tenía PRD, PT, PAS, Convergencia y PSN, Partido de la Sociedad Nacionalista. Y así aparecían en la boleta, de manera mezclada, digamos, uniforme, y solo había un recuadro para votar por esta coalición. Entonces hacía sentido que la asignación de las diputaciones de representación proporcional para coaliciones se interpretara como partido político. Tenían un solo recuadro en la boleta. Siguiente, por favor. Y lo mismo podemos decir del PAN. El PAN, cuando compite en el año 2000, que Fox gana la presidencia, se llamó Alianza por México, Alianza por el Cambio, y pues incluía a el PAN con el Partido Verde, pero en un mismo logotipo. Por esa razón, la legislación establecía que en ese momento las coaliciones tenían asignaciones de plurinominales como si fueran un partido, porque era prácticamente imposible distinguir si eran para el Verde o eran para el PAN los votos, si eran para el PRD, para el PT, para Convergencia, para el PAS o para el PSN. Ahora es distinto, ahora las coaliciones implican que cada partido político tiene su logotipo en la boleta.
aunque tengan el mismo nombre del candidato. Y con ese voto que se está emitiendo por el logotipo del partido político, entonces se tiene la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Supongamos que en el distrito 9 del estado de Jalisco va mi amigo Fabio Castellanos Polanco como candidato de Morena, del PT y del Verde. Si la ciudadanía de Jalisco votó por Fabio en la casilla del PT, para efectos de la diputación de mayoría, le cuenta a la coalición, que es este primer pastel que platicábamos. Pero para efectos de la representación proporcional, de la asignación de las pluris, ese voto le cuenta exclusivamente al Partido del Trabajo. Luego ya hay reglas si cruzas más de 2 partidos. Podrías cruzar incluso todos los que conforman una coalición. Pero ahí es donde el ejercicio de un voto tiene, por parte del ciudadano, tiene 2 repercusiones. La primera, respecto del nombre del candidato, es la asignación de la diputación de mayoría relativa. Y la segunda es, respecto del logotipo del partido que cruzó, tiene la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Y así de sencillo es como se explica por qué en este momento las asignaciones de diputaciones de representación proporcional son por partido político y no por coalición. También decir que nuestros aliados pues fueron muy importantes para ganar distritos de mayoría en todo el país. En el caso de Jalisco, muchos de los distritos que se ganaron fueron por el voto a favor del PT, del Partido Verde. Si hubiera ido solo Morena, no lograba el triunfo en mayoría. Y hay otros casos, distrito 17 de la Ciudad de México, que es el distrito de Santa Fe, pues una zona de alta plusvalía, donde es muy difícil competir para Morena. Ganamos el distrito porque se le asignó al Partido Verde y el candidato Carlos Madrazo logra casi 30,000 votos por el Verde, más todo lo que traía Morena y el PT. Lo mismo ocurrió en San Luis Potosí, lo mismo ocurrió en Quintana Roo y en muchas otras entidades de la República. Distrito 2 de Querétaro. Ahí los votos que aportó a la coalición el Partido Verde fueron determinantes para ganar el distrito de mayoría. Entonces, nuestra estrategia de ir en coalición tuvo 2 efectos. El primero es, logramos una mayor cantidad de triunfos de mayoría por ese diferencial que sumaron los aliados, y por el otro lado, cada partido político, por su esfuerzo, por su propaganda, por su plataforma, logró la asignación de diputaciones de representación proporcional, que son las que el Instituto Nacional Electoral en unas cuantas semanas va a determinar. Esto es en cuanto hace a la sobrerepresentación y a la asignación de diputaciones. Finalmente, pues invitarlos el 23 de julio, el martes, vamos a tener foro en el estado de Puebla y el tema es tribunales de justicia local. Ahí los jueces federales, magistrados, ministros han hecho énfasis en que es necesaria la reforma a la justicia local. Cosa curiosa, los magistrados y jueces locales dicen que es importante reformar la justicia federal. Nosotros consideramos que hay que reformar ambas cosas, tanto la escala federal como la local. Que defina ya, cuanto antes, cuál es el método que va a utilizar para la asignación de los diputados. Es el que dice la Constitución, por partido político. 54, fracción cuarta y quinta. Ahí está. Entonces, y los logotipos de la coalición pues estaban muy claros. Participaban todos los partidos políticos en un solo logo. Esta es la coalición del 2000 del PRD. Entonces aquí no sabías a cuál de los partidos se le asignaba la pluri, por eso tenían su propia lista conjunta. Pero ahora es muy claro, cada quien tiene su recuadro. Entonces, ¿por qué hay tanta virulencia en esta defensa de la Constitución de la oposición? Porque así lo dicen. No, ellos están tergiversando la Constitución. La lectura pues tiene que ser textual para empezar. Y hay un principio general del derecho. Si la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Entonces yo no veo lugar a interpretaciones. Ahí está muy claro. ¿Y qué opinas de esa afirmación que hace la oposición de que no se vale o no es inaceptable que haya una sola visión de país, que un solo partido, o en este caso una coalición, imponga su visión sobre las otras visiones o percepciones de la realidad? Tienen que distinguir el derecho electoral del derecho parlamentario. Y te pongo algunos ejemplos. En la elección del 2018, la bancada del Verde que llegó aquí a San Lázaro
llegó electa en una coalición con el PRI y con Nueva Alianza. Y después ellos decidieron voluntariamente apoyar las reformas de la Cuarta Transformación. Eso como bancada. También tienes decisiones personales. ¿Cómo llegaron Germán Martínez y Lili Telles al Senado? Como parte de Morena. ¿Y cómo votaron? Como legisladores del PAN. Luego creo que fueron independientes un rato y al final ya se sumaron abiertamente, ¿no? Incluso creo que Germán ahorita fue electo como legislador por esa coalición. Entonces hay que distinguir los tiempos. La coalición electoral es para los resultados del 2 de junio y ganar distritos de mayoría. De ahí en adelante cada partido político tiene sus asignaciones y tiene la libre decisión de qué hacer con sus votos. Eso como grupo, pero además de manera individual cada diputado y senador vota libremente. Entonces la configuración de la mayoría calificada se da en cada votación en el Congreso, no es algo que provenga del Instituto Nacional Electoral. A ver, entonces platícanos de las fechas. ¿Hasta cuándo tiene el INE y el TRIFE para resolver ya absolutamente todo? Y para que el 1 de septiembre pues ya vengan a tomar posesión como les corresponde, ¿no? Sí, el límite es la última semana de agosto. Hay juicios que están en marcha, sobre todo por el PRD. Para intentar recuperar el registro, presentó cerca de 200 juicios para anular casillas. Entonces, hasta que se resuelvan todos, creo que sacaban un paquete de 30 en estos días. El tribunal devuelve al instituto el cómputo final. Le puede decir, ¿sabes qué? En todo el país se anularon estas 100 casillas, entonces eso mueve un poquito los números, nada trascendental. Y entonces ahí ya se tiene que hacer la asignación, la división del pastel, de las rebanadas de las pluris. Y que no le alcanzaría pues para recuperar, no sé, 3 diputaciones o alguna o 2 senadurías. No, ni el registro ni las diputaciones. ¿Sabes qué? En el caso del PRD es el ejemplo más claro de cómo está dividida la elección de mayoría de la elección de representación proporcional. Porque no alcanzaron el registro, pero lograron Senado por primera minoría en Michoacán y ganaron un distrito de mayoría en su coalición. Entonces, son dos cosas muy separadas que no se pueden mezclar como lo está haciendo la oposición. Oye, y en el caso de la Cuauhtémoc, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la diputada que ganó en el distrito 12 por PRD, PRD, y si le insiste Monreal en que le anulen el triunfo a esta Alejandra? Pues son elecciones separadas. Lo que está impugnado es la alcaldía, no la diputación. De hecho, si tú presentas un juicio para anular votación, casillas, y no aclaras en el texto que estás impugnando tanto la elección de mayoría como la de RP, solamente el tribunal modifica la de mayoría. Es otro de los ejemplos. O sea, un voto te genera 2 consecuencias. Ahí está muy claro, ¿no? Bueno. Diputado, jurídicamente pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Con el asunto de las plurinominales, pero políticamente es deseable tener un Congreso con ese grado de avallazamiento de Morena y sus aliados. Es lo que el pueblo de México determinó, pero además aquí fuimos testigos de la libertad de los legisladores de votar en cada ocasión. Hubo votaciones en donde a lo mejor 2 o 3 diputadas y diputados de Morena no acompañaron. La mitad de la bancada del Verde sí acompañó, algunos cuantos del PT, un par del PRI, se han dado casos. Entonces, pues es importante la pluralidad y eso no está conformado por la elección, sino por la decisión individual que tomen aquí cuando rindan protesta. ¿No? Órale. Gracias. Gracias.